Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. En septiembre de 2001 entraron a La Legua los primeros carabineros con fusiles y tanquetas blindadas. 25 años después, continúan ahí, una intervención que nació como un plan de emergencia y que se transformó en un cerco policial permanente. En este episodio vamos a recorrer la historia de La Legua, desde sus orígenes como población obrera en los arrabales de Santiago, pasando por las redes de solidaridad que le hicieron famosa, hasta el momento en el que se transformó en la población más estigmatizada de Chile. Vamos a conocer cómo es hoy la vida cotidiana de sus habitantes, que conviven entre el narcotráfico, la violencia, la policía y un estado de excepción que no ha terminado para ellos. Nos va a acompañar Paulo Álvarez. Él es historiador, doctor en arquitectura y estudios urbanos, poblador de La Legua e integrante de su Comité de Derechos Humanos. Además, es el editor del libro 20 años de intervención policial en La Legua. Hola Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio del Museo Histórico Nacional. Yo estoy muy bien, quiero agradecer la invitación vuestra. Encantados de tenerte aquí para conversar de este tema que se aborda poco muchas veces en los medios de comunicación y poco sobre todo desde la historia y del contexto más humano, cultural, histórico, como puede ser este lugar tan estigmatizado como es la población La Legua. Siempre me gusta partir conociendo qué mueve a las personas a dedicarse a ciertas cosas. En tu caso, ¿por qué te has dedicado tanto tiempo a apoyar, investigar y en el fondo poner en la palestra los temas que afectan a los pobladores de La Legua? Hay una confluencia de sentires y de experiencias biográficas que hacen que yo esté ocupado de temas como el que tú me estás consultando, y particularmente del espacio territorial que forma parte de la humanidad de ese territorio. Em, Parte de mi familia, biográficamente hablando, mis padres, mis mayores, tienen que ver con ese lugar. Yo pasé parte de mi existencia en ese territorio y parte de las razones posiblemente de lo que explica mis más profundas arraigos y al mismo tiempo alegrías tienen que ver con lo que ese lugar parió algún día. Luego, en un momento determinado, sobre todo en el contexto postdictatorial de las lógicas de intervención estatal que se empezaron a dar en la población hacia el año 2001, por distintas situaciones me tocó vivir experiencias de ultraje y de persecución policial. Y tiene que ver con que a finales del siglo pasado, a finales de la década del 90, las primeras experiencias que por lo menos como población se vivieron de rescates de memorias, toparon con, claro, yo todavía estaba estudiando historia en la universidad en ese entonces, y se nos invitó a coparticipar de una experiencia de relatos, canciones, poesías, vivencias biográficas para dar cuenta de lo que se teje en la legua. Literalmente ese fue el título, lo que se teje en la legua. Y de ahí nació un pequeño monografías que a mi parecer resultaban muy importantes y a la luz del paso del tiempo creo que fundamentales. Entonces, claro, tuvimos la posibilidad de ir hacia la memoria, descubrir distintos vericuetos y de dar cuenta de lo que había significado parte de su trayectoria en nuestras propias experiencias. Todo eso, junto un poquito, más los arraigos afectivos, más sensibles que pueden explicar el ser humano que soy, explica que parte de mis ocupaciones académicas, intelectuales, afectivas, humanas, sociales, culturales y políticas se fraguen en ese lugar. Estás compenetrado con este lugar entonces en todas sus dimensiones. Pablo, hay muchas personas que conocen La Legua por las noticias, por esta estigmatización que siempre se muestra lo mismo, pero no saben muy bien ni siquiera dónde está, en qué zona de Santiago, ni su historia. Entonces, cuéntanos
dónde se ubica, su historia y esto que hay miles de, o sea, muchísimas personas que no son, que viven ahí y no son lo que las noticias por décadas nos han mostrado. Tienes razón, de la legua, como de otros lugares de Chile, se habla, pero no necesariamente se conoce. Y efectivamente, la espacialidad que ocupa es interesante porque en sus vericuetos más íntimos nunca coincide con lo que generalmente se muestra. Bueno, en términos gruesos, puedo decir que desde una visión cardinal, el sector sur de la población es lo que actualmente es Avenida Salvador Allende. Antes se llamaba Salesianos. Por el sector norte es Carlos Valdovinos. Avenida Carlos Valdovinos, que en ese entonces, al inicio de la legua, se llamaba Avenida San Joaquín. De ahí viene el nombre de la comuna, San Joaquín. Por el sector oriente sería Avenida Las Industrias. Y por el sector poniente sería Avenida Santa Rosa. Pero estas coordenadas que yo te estoy entregando son mentirosas, porque si nos ponemos más rigurosas o rigurosos, nos vamos a encontrar de que los detalles van a cambiar cierta configuración y vamos a entrar a nominaciones más locales. Por ejemplo, el pasaje Rodillo, por el norte, em, el cruce por Mataderi, al mismo tiempo hacia el sur no sería Salesiano o Salvador Allende, sino que sería Cabildo. Entonces, claro, para no entrar en esas especificidades que son mucho más locales o casi íntimas, creo que la configuración espacial que ayuda geográficamente o geoespacialmente a poder dar cuenta de la población está definida bajo esa primera mirada cardinal, ¿no? Con respecto a la trayectoria histórica, es interesante porque la población de La Legua tiene más de 100 años. Los primeros pobladores y pobladores de La Legua van a venir del norte grande, salitrero, de las manos cesantes de esos seres humanos que en diáspora van a llegar a distintas ciudades importantes de Chile, en ese entonces Iquique, Valparaíso, Santiago de Chile, y en Santiago van a ser expulsados hacia la periferia sur de la ciudad y se van a instalar a una legua del centro de Santiago, literalmente, esto no es ningún Ah, invento. de ahí viene el Em, nombre entonces. Afuera de las puertas, frente a las puertas del Museo Histórico está esta baldosa de cobre que dice kilómetro cero, desde ese kilómetro cero, caminando 1 hora a pie hacia el sur de Santiago, a una legua de distancia, 5.572 metros aproximadamente, siguiendo la lista de las medidas españolas, estaba en ese entonces la chacra de la legua, el fundo de la legua. Y en el fondo de la legua habían animales, habían viñedos, habían hortalizas, había un trabajo totalmente ruralizado en la década del 20 del siglo XX. Eso va a ser transformado parcialmente en el sector sur de esta chacra y se funda Legua Vieja. Y casi 20 años más tarde, en un proceso distinto, pero súper interesante porque va a dar Pablo más tarde a las grandes movilizaciones sociales de tomas de terreno y ocupaciones de distintos espacios, personas provenientes a grupos de izquierda, a quizás la primera o segunda generación de proletarios urbanos de Santiago de Chile, van a dar vida a Nueva La Legua, ese es el nombre original, que más tarde se va a conocer como Legua Nueva, copiando el nombre de los que habían llegado anteriormente, distinguiéndose de ello, por eso Nueva La Legua, en el sector más hacia el oriente, pero haciendo una forma de L, por tanto tomando lo que hoy día vendría a ser Avenida La Industria y orientándose hacia Santa Rosa y Carlos Baldovino. Es una población numerosa, aproximadamente 8.000 familias. Esas 8.000 familias están en condiciones de carestía. Es interesante al mismo tiempo reseñar que tanto las y los pobladores que van a llegar en la década del 20 van a ser tratados por la prensa de la época como los bárbaros. ¿Te acuerdas que las definiciones del Imperio Romano decían que los bárbaros son aquellos que viven fuera de los límites del imperio? Bueno, fuera de los límites de la ciudad estaban estos bárbaros que serían los primeros legüenos. Más tarde en la década del 47, y no lo digo yo, también lo dice la prensa y lo reseña la bella historiadora María Angélica Illanes, dice que ellos son las es de la sociedad, la mierda de la sociedad, así los tratan. O sea, desde un inicio ya se va estigmatizando las personas que llegan a vivir, como ponías tú, a este territorio, que un territorio en el fondo, no tenía todavía una larga data. Es un territorio, es un espacio como, bueno, la mayor parte de las comunidades y movilizaciones sociales de ocupación de terreno y casa, o de sitio, mejor dicho, van a ocupar la misma trayectoria.
Y es así, como tú estás subrayando, efectivamente, desde un inicio, en este caso los medios de comunicación van a ir dando cuenta de una especie de estigma, ¿no? Que se va a ir incrustando en la trayectoria histórica de la población y que se replica en estos 20 años. Primero los bárbaros, más tarde los incivilizados o la de la sociedad, y 2 años más tarde, hacia el año 1949, a través de una política estatal, y esto es interesante subrayarlo porque muchas veces se siente y se cree que no es así, se funda Legua Emergencia. Quizá el nombre lleva equívoco porque se dice, bueno, Legua Emergencia, los mismos pobladores y pobladores en un momento, y hasta el día de hoy, replican de que Legua Emergencia se llama así porque son poblaciones que nacen de una coyuntura de emergencia y que van a estar destinadas en una zona de tránsito. Bueno, la historia oral siempre es relevante, pero cuando se puede, ¿no? Y si es capaz de poder interactuarla, poder de alguna manera discutirla con los archivos que existan, posiblemente la lectura se enriquezca. Y en este caso hubo la posibilidad de hacer aquello, y en esta nutriente que se generó entre lo que decían las y los pobladores, y por otra parte los archivos, pudimos dar cuenta de tres cosas. Una, de que esta era una población de una más de las creadas por el Estado de Chile a través de una política habitacional generada por la Caja de Habitación Barata. Dos, que su producción como vivienda se había hecho no solamente en Santiago de Chile, sino que también en otras regiones del país. Y tres, que efectivamente, en un proceso que es sinuoso por su proceso mismo, es decir, por las coyunturas que brotan desde ahí, entre el año 50 y 53 van a existir grandes inundaciones en Santiago de Chile, y eso va a llevar a que el Estado tome la decisión de que las poblaciones que quedan cerca del río Mapocho, pero también del Sanjón de la Guada o de las fuentes de agua más importantes como el Canal San Carlos, por ejemplo, van a ser trasladadas a distintos lugares, entre otros al Estadio Nacional, y otros en forma directa lo hacen hacia la población la ley, y específicamente hacia el sector emergencia. Algunas y algunos pobladores habían cumplido con los requisitos que el ministerio en ese entonces, no el ministerio, no existía el Ministerio de Vivienda, la Caja de Habitación Barata había establecido para los requisitos de propiedad, mientras estos otros grupos humanos van a, entre comillas, saltarse aquellos requisitos y van a ser instalados por el Estado en una situación indisoluble y perpetua hasta el día de hoy. Todos aquellos, es decir, la suma de vieja, nueva y emergencia, llegaron a ser 20.000 personas en un momento, y hoy día la Legua configura un espacio de aproximadamente unos 15.000, 16.000 Es habitantes. muchísima gente. Yo pensé que vivía, no sé, unas 3.000 personas ahí. Qué No, gran es harta población. gente. En un espacio que no supera las 3 hectáreas. Entonces ahí uno puede explicarse Oh, muchas cosas, claro. ¿no? Y con una carencia de servicio, de infraestructura, de infraestructura urbana y también de servicios estatales que hicieron que ese lugar se pariera en muchos aspectos desde la soberanía y autonomía local, ¿no? Así como a veces echamos de menos y criticamos, no sin razón, la carencia de la presencia del Estado para explicar muchas cosas, aquí yo preferiría subrayar que es desde la iniciativa, de la creatividad, de el empeño, del amor de esta gente, lo que va a posibilitar que sus condiciones de vida puedan generar posibilidades de futuro hacia sus hijos e hijas. Pablo, bueno, este es un tema que podríamos quedarnos muchos programas conversando, ¿no? Porque nos muestra eso que a veces no, en lo que no queremos profundizar. Y quiero ampliar varias cosas, pero teniendo en cuenta tu experiencia con esa mirada, ¿no? De, como tú decías, falta de infraestructura, servicios, ¿cómo este hacinamiento que tú decías, porque es miles de personas en pocas hectáreas, de alguna manera ha influido en esto de que se considere un lugar muy violento, donde se venden drogas, donde llegó personas desde diferentes lugares, formas de vida, estados a conformar una población? Entonces, ¿cómo es que se va constituyendo esto que nos ha vendido a lo mejor la prensa? Yo no sé si es real o no. He estado en la legua, la verdad es que nunca me ha pasado nada, he ido a visitar amigos ahí. Pero ¿cómo es que se empieza efectivamente a desatar la violencia, tal vez la venta de drogas? Como digo, son temas que no sé en la práctica qué tan reales son, pero así es lo que se ha dicho.
Yo creo que muchas y muchos pobladores también se consultan lo mismo a pesar de estar en el mismo territorio en que se dice que viven esas cuestiones. Eso no quiere decir que aquello que nos dicen que vivimos no exista. Quiere decir que se vive bajo otras perspectivas y otros nutrientes. Desde ahí lo que puedo aseverar es que habría que hacer distinciones entre las tres leguas. Hicimos una primera distinción sin quererlo, ¿no? Porque hablábamos de su origen y por tanto hablábamos también de sus temporalidades. Decíamos que por lo menos hay una diferencia de temporalidad de 30 años casi, el 20, el 47, el 49. También habría que hablar de quiénes son aquellas y aquellos que configuran ese territorio, para explicarse algunas cosas. Claro, En la primera legua, en Legua Vieja, estarían los obreros salitreros, y esos obreros salitreros tenían una conciencia social política activa, eran personas que habían coparticipado de gremios, de mancomunales, de sociedades de resistencia, y que venían con una prisma de lucha y de fuego, de búsqueda, que había sido parida por su propia cotidianidad. Y eso, claro, influyó y generó un influjo que hasta el día de hoy, de alguna manera, es posible de notar. El segundo sector era un grupo de proletarios, dirigentes proletarios, donde los jóvenes en ese entonces, partidos de izquierda, habían tenido una impronta, ¿no? Y por tanto también eran personas que se habían asociado, habían levantado sindicatos, habían levantado partidos políticos, células políticas, se habían ocupado de la realidad a través de un lenguaje que intentaban verbalizar políticamente. Y este tercer sector, que es el sector de lengua emergencia, tiene un etos distinto, un etos que no esconde su origen ilícito, delictivo, y que en muchos aspectos se transformó en forma muy contundentemente clara como una forma de reconocimiento y valoración hacia una forma de hacer y de vivir que es cualitativamente distinta a lo que nosotros entendemos como parte de los valores de la decencia desde el punto de vista sistémico. Y por tanto, es ahí donde efectivamente desde muy, muy temprano, es decir, desde la década del 50, nosotros nos encontramos con dinámicas que hacen de esa vida ilícita una manera de sobrevivir, haciendo que el mundo del AMPA y particularmente del choro, de lo que se conoce como choro y también la choriza, tenga un territorio, tenga un territorio. Ese territorio siempre va a estar disputado, y va a estar disputado por muchas personas y familias que no obedecen, ni pertenecen, ni reconocen, ni valoran su manera, ni su oficio de vivir, ni de hacer. Y eso genera disputas, disputas que habían quedado amarradas de alguna forma por esta falta de acción de parte del Estado en cuanto a cumplir sus promesas en relación a que los pobladores que habían llegado para habitar las casas de emergencia efectivamente fueran de tránsito. Entonces quiero enfocar el primer problema, que de alguna manera tu pregunta vislumbra, desde un dispositivo que es un poco más ancho a una visión de estructura y a una visión exclusivamente doméstica. No es posible entenderla sin el tope, ¿no? Sin el choque de estas dos dinámicas. Por una parte, un Estado que no se responsabiliza de las gestiones y actos que define, dejando el problema en la propia población, pobladores que habían cumplido requisitos, en otros que no habían cumplido requisitos, en otros que trabajaban laboralmente en lo que nosotros conocemos bajo los formatos más formales o de la decencia, y otros que no cumplían bajo esa faceta, generando entre ellos una tensión profunda. Bueno, efectivamente ese sector, hacia la década del 70, va a ser penetrado paulatinamente por el narcotráfico, desde una forma bastante somera. Los principales rostros del narcotráfico del siglo XX chileno van a tener su asiento en ese sector. El Cabro Carrera, y no lo digo yo, hay fuentes que lo respaldan. El Cabro Carrera, no sé si te suena, sí, por supuesto. amasó una fortuna de $100 millones, y parte del territorio que ocupó era el sector de Legua Emergencia. Su ahijado, conocido como el Perilla, Fuentes Cancino, también va a ser del territorio, no siendo de la Legua, ninguno de los dos, parte de su hogar, y va a ser posiblemente
el rostro del narcotráfico más emblemático de los últimos 30 años del siglo XX chileno. Bueno, eh, no se explica tampoco el asentamiento ni relevancia del narcotráfico sin hablar de la dictadura de Pinochet, sin hablar de la dictadura civil militar chilena, básicamente porque la estrategia de contención que va a trabajar la policía política de ese tiempo va a ser la connivencia con narcotraficantes para hacer de la legua y particularmente de legua emergencia el lugar de bodegaje y de, por tanto, distribución más importante y concentrado de todo Chile. Entonces, es curioso que en los momentos de mayor resistencia, en la misma población que había sido duramente castigada en distintos momentos, pero particularmente dentro de la dictadura, el sector emergencia de la legua se comportara bajo una fisonomía diferente, muy sumisa y obediente a las lógicas impuestas por la dictadura, básicamente porque no se explica ni la carencia de resistencia, ni el desarrollo del narcotráfico sin su vínculo, sin esta relación. Y eso hace que el narcotráfico prolifere. Yo en algún momento, preguntándome lo mismo que tú me estás consultando acá, creería, ¿no? Creo que la tesis que podría explicar eso tiene que ver con que la legua le otorga el capital social, legua de emergencia particularmente, otorga el capital social al mundo del narcotráfico para poder desplegarse. Segundo, el narcotráfico y la dictadura tienen una relación de cooperación que hace de la población como tercera arista el lugar a derrotar, el lugar a transformar, básicamente para que toda esta lucha, resistencia y transformación que ese sector exige pueda amortiguarse y de ahí transformarse en un espacio, si no de apoyo al régimen, sí de sumisión total. Eso es lo que yo creería comprender, ¿no? Y que explica de alguna manera la avalancha y el desarrollo del narcotráfico, el desarrollo que hacia la década del 90 sufre un momento de inflexión importante justamente porque las lógicas o las dinámicas contextuales del país, pero al mismo tiempo en las lógicas que se estaban estableciendo dentro de las relaciones de poder del territorio, van a cambiar. Para ir concluyendo esta entrevista y dejar el tema central de este libro que ustedes recién han publicado, hay una imagen, por ejemplo, en el libro, hay varias, pero hay una que dice Domingo de Feria, en la esquina de Padre Mariano Puga con Sánchez Colchero, es del 2019, tampoco es hace tanto tiempo, y aparece un carro, un guanaco o qué sé yo, ¿no? Ahí en la mitad de la calle. Entonces, como dicen por ahí, una imagen vale más que 1000 palabras muchas veces. Vámonos a este tema de cómo es vivir en un territorio tomado de alguna manera, con permanente presencia policial, pero que las cosas a lo mejor hay una cierta promesa de algo que en realidad no ocurre y que en el fondo justifica esta presencia. ¿Qué pasa ahí? Porque esto también se muestra como de otra forma en los medios y no podemos saber qué están sintiendo y cómo lo están viviendo las personas que viven ahí, y si han cambiado las cosas o no han cambiado. Y en el fondo ustedes abordan aquí, por ejemplo, la salud mental. Yo creo que estresa a cualquier persona, es un recordatorio constante de la violencia ahí, ¿no? Mira, voy a tratar de contestar a través de un testimonio. Era el año 2016, yo era habitante de la población, un poblador más, teníamos un comité y creíamos que de alguna manera podía orientar el proceso de protección y la total indefensión, entonces que tenían los pobladores ante el comportamiento de las policías y ante el ente estatal. En esa ilusión nosotras y nosotros mismos vivíamos lo que apelábamos, ¿no? Y lo asumíamos con mucha responsabilidad, creo yo. En ese contexto, entonces, en un momento determinado, llega a mi casa un poblador y me dice, oiga, yo le quería decir que yo fui torturado, me sacaron la cresta, me pegaron en la cabeza, me sacaron un par de dientes. Bueno, terminé de escucharlo, mi respuesta ante eso fue, mire, don Luis, muchas gracias por contarme lo que usted me está diciendo, pero yo le tengo que decir que puedo orientar y de alguna manera fagocitar espacios de ayuda hacia lo que es vuestro testimonio
pero nosotros como comité en particular no vemos casos de violación de derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Y él me queda mirando extrañado y me dice, no, no, si esto ocurrió la semana pasada. Ah, Él mismo, yo conozco su historia, había sido detenido y torturado en dictadura. Es una forma de decirte que muchos de los aspectos que la dictadura civil-militar había instalado, sobre todo en las poblaciones, estaban renovados, estaban siendo actualizadas por una lógica, una praxis policial. Acabo de leer un capítulo de una tesis que da cuenta de la historia de la legua y me generaba una resistencia moral importante, básicamente porque se aplaudía que el plan de intervención estatal, iniciado el 23 de septiembre del año 2001 en la población, había modificado algunos aspectos que se sumen como carencias dentro del territorio, ligados a los mismos aspectos que te había mencionado al inicio, es decir, una carencia en la infraestructura urbana, una precariedad en los espacios sociales, una falta de recursos, ¿no? Y por tanto de inversión en aspectos urbanos, como si eso tendría que ocurrir bajo un formato donde los derechos fundamentales de las personas tengan que ser subyugados. En septiembre del 2001 comienza esta intervención y lo hace no por situaciones baladí, al contrario, sino que por asesinatos ocurridos en la población en forma insistente en los últimos meses. El Estado, a través de Jorge Correa Sutil en ese entonces, declara a la opinión pública de que no hay un Estado sobre un Estado y que se va a iniciar un plan de intervención modelo en la población, que tiene supuestamente tres aristas, una de carácter urbana, otra de carácter social y finalmente una de carácter policial. Han pasado 25 años de esa proclama y lo que y los pobladores hemos vivido constantemente ha sido fundamentalmente la última arista. Aquello quiere decir que las anteriores, lo social y lo urbano, no ha existido bajo el paraguas o el manto de una intervención que si para hacerse tiene el costo de la brutalidad, de la transgresión como aspecto permanente, yo les pido por favor que los dejen. Entonces, efectivamente, la calle Colchero, donde está la fotografía que tú estás reseñando, que entre paréntesis, en un libro que se llama Ciudades Imaginadas, publicado el año 2007, dice que es la calle más peligrosa de Chile, a pesar de que lo mismo que estábamos hablando, que nadie conoce la calle Colchero y aún hay muy poca gente ha estado ahí, pero bueno, se dice eso. La calle Colchero con hoy día el nombre del padre Mariano Puga, antes se llamaba Jorge Canin. Claro, se colocan todos los días y por años carros policiales en un cuadrante que tiene como objetivo supuestamente, o eso nos dicen, la seguridad de la población a costa de un montón de aspectos que son los que como he tratado de explicar, ocurren dentro del territorio. No quiero ser alargarme con aquello, sin embargo, habría que denotar de que a partir justamente de lo que fue la experiencia del estallido social, ha habido otro momento de inflexión y esta presencia policial ya no es tal, ya no es cotidiana, ya no está en todas las cuadras, se ha amortiguado, está en un momento, yo creo que de mucha ambigüedad. Eso es como lo que pasa. No sabemos, no tenemos muy claro ni los pobladores lo que sucede. qué historia, ¿no? Y además esto de incertidumbre, que no, bueno, ustedes han hecho esta publicación y antes tú has trabajado en otra serie de publicaciones, pero parece mantenerse esta misma forma donde se mete en un solo saco a todos los pobladores y pobladoras de la legua. Pablo, se ha pasado muy rápido el tiempo, ya no nos queda espacio para más preguntas. Te quería agradecer mucho por compartir esta historia, estas experiencias y esta visión de este espacio que, como digo, lo podemos escuchar a veces en las noticias, pero que en realidad conocemos muy poco. Agradecerte a ti, a tu equipo, a la gente que está detrás de esta iniciativa, el que nos abracen con vuestra atención. Efectivamente, esto nace de esta historia en un libro que se llama 20 años de intervención policial en La Legua y que estaba publicado por Tiempo Robado Editores. Muchas gracias. Esto fue La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz.